Estamos ahora ya con unos 18 minutos de esta primera aula sobre el material, el manual número 1, y queremos terminar con la exposición de un personaje del Antiguo Testamento muy importante para la historia judía y también para la historia bíblica, ¿no? Que fue Moisés, Pastor Claudio. Un Moisés que fue llamado a liderar, un hombre que tuvo toda una trayectoria, un hombre que Dios lo rescató de las aguas, vamos a decirlo así, Dios lo protegió cuando mandaron matar a los niños y allí, bueno, todo el tema de la historia de Moisés es muy profundo, muy importante para entender toda la trascendencia de ese varón en la historia del plan de Dios para la humanidad, ¿no? Moisés, un gran maestro, un gran líder, un gran pastor, pero que tuvo que aprender eso a través del trato de Dios con él en un desierto antes de ser llamado por Dios a liderar, ¿no? Un hombre que desde el principio tuvo el llamado, tuvo la mano de Dios, el don de Dios, pero en ese principio Dios no lo pudo usar porque le faltaba el perfeccionamiento divino, ¿no? Que él tuvo que meter la pata, en otras palabras, ¿no? Él se equivocó por querer ayudar a su pueblo, a uno de los integrantes de su pueblo, tuvo que matar a un egipcio y ahí comenzó su huida por muchos años. De hecho, de 40 años hablamos, desde que Moisés huyó de Egipto, siendo hijo del faraón, ¿no? De la hija de faraón, adoptado por la hija de faraón, pero él tuvo que huir por su vida y allí estuvo 40 años en el desierto cuidando las ovejas de su suegro. Y un Moisés ya de 80 años es llamado a liderar. ¡Qué lección de Dios! Cuando ya su fuerza humana, su vejez ya lo tenía como que preparado para jubilarse. En otras palabras, Dios lo llama para ser el libertador de su pueblo cuando nadie más lo esperaba. Y aquí dice en el material: muchos de nosotros nos sentimos como Moisés cuando estuvo frente a Dios en la zarza que ardía en Éxodo 3, capítulo 3 y capítulo 4, ¿no? Se sintió incompetente y nada preparado para liderar. Sin embargo, eso es lo que Dios lo llamó a hacer. Muchos líderes potenciales en la Biblia tuvieron miedo y huyeron de su llamamiento. Dios les tuvo que dar permiso para hacerlo. La mayoría de nosotros podemos hacer una lista del por qué no lideramos efectivamente como Moisés la hizo. Cuando Dios le llamó, él tenía inmediatamente 5 excusas por las cuales no podía liderar. Y tomemos nota de esas excusas, ¿no? Porque son las que muy a menudo surgen de cada uno de nosotros, ¿no, Pastor Claudio? Antes de enumerar esas 5 excusas, hay una arista con respecto a la historia de Moisés que muy poco se habla. Moisés, además de ser un gran hombre y de hecho toda su historia lo demuestra, fue un hombre que le causó muchos problemas a Dios, desde el principio hasta el fin, porque cuando Dios lo llama al liderazgo es cuando él empieza a exponer todas las excusas, y seguramente de eso vamos a hablar ahora. Pero también le causó problemas aún al final de su camino, cuando desobedeciendo a Dios, en vez de hablar a la roca, la golpea y por eso hubo consecuencias tremendas. ¿Por qué aclaro esto, no? Porque digo, Dios tuvo que procesar a Moisés también, y ahí entiendo que cuando los hombres nos hacemos obedientes al llamado y a la voz de Dios, evitamos muchos procesos. El propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida y a través de nuestra vida también. Por eso es necesario
que desechemos las excusas, ¿no? Y que podamos asumir rápidamente el llamado y que podamos entrar en el propósito de Dios, quizás con dudas, quizás con temores, pero sí en obediencia al plan y al propósito de Dios, porque eso es lo que nos va a llevar definitivamente a un éxito seguro que no está garantizado por nosotros mismos, sino más bien por nuestro mismo Señor, nuestro mismo Padre, que es el que nos encomienda. Cuando Dios llama a Moisés, él tenía un desafío para Moisés, pero él ya conocía el final de la historia de Moisés, que iba a ser una historia exitosa. Por lo cual podemos decir que si Dios te llamó al liderazgo, el final de tu camino es de victoria, es de éxito, es de conquista, es de logros. Quizás no conozcamos el camino que debamos transitar ni las situaciones que debamos atravesar. No importa quiénes son nuestros enemigos, a los cuales quizás en su momento nos parezcan muy terribles y hasta a quienes podamos llegar a temerle humanamente hablando. Pero estamos totalmente seguros de que cuando estamos caminando en el plan y en el propósito de Dios, no importa lo que se oponga, a quién se interponga, Dios siempre nos dará la victoria. Amén. Y aquí tenemos la excusa número 1. ¿Quién soy yo? Éxodo 3:11 dice así: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés luchó muchísimo con su identidad. Simplemente no se sentía calificado. Él pensaba que Dios había escogido al líder equivocado. La respuesta de Dios le dijo, en otras palabras: no importa quién eres, yo te he llamado, yo estoy contigo. Y es más o menos una paráfrasis de lo que Dios le dijo en el versículo 12. Y le respondió Jehová: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Muy bien, Pastor Claudio, muchas personas tienen una crisis de identidad cuando Dios los llama, ¿no? Comienzan a divagar en sus propios razonamientos, poniendo como pretexto que no son nadie, no tienen fuerza, no tienen sabiduría, son pobres, no tienen lo que dar, no fueron capacitados en las mejores escuelas o universidades de esta tierra, su familia no los apoya, No tienen instituto bíblico. no tienen instituto bíblico, y podemos ir enumerando una por una de las excusas que nos hacen entrar en una crisis de identidad, ¿no? Moisés es un claro ejemplo de una persona, obviamente que con todas sus debilidades como hombre y también la escasez de conocimiento, Dios se empezó a revelar a él y él no entendía y no comprendía quién era él. Y hasta el día de hoy los cristianos no entienden quiénes son ellos mismos en Cristo, ¿no? Y es importantísimo para cada hombre y mujer de Dios que entiendan quiénes son ellos. Jesús, cuando vino, él sabía muy bien a qué venía y quién era él. Cuando nosotros tenemos una crisis de identidad, cualquier uno puede cambiarnos el valor que tenemos. Cualquier uno puede poner nuestras vidas como una baratija, una oferta, y podemos ser comprados al bajo precio, ¿no?, que no tenemos, porque realmente el otro día meditaba y publicaba en un mensaje que di sobre que tenemos que entender el precio que tenemos, el precio de la sangre de Jesucristo. Nosotros valemos y no valemos poco, valemos infinitamente muchísimo, más de lo que pensamos, porque la sangre del Hijo de Dios fue derramada en la cruz por todos nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre del Hijo de Dios, la sangre del Cordero de Dios. Pastor Claudio.
La Biblia dice en Mateo 10 que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y no está hablando de personas, está hablando de lo que está dentro de nosotros mismos como casa, lo que tenemos adentro, nuestros temores, nuestras dudas, que son los que dan a luz toda esta cantidad de excusas que nos hacen creer que no estamos capacitados. Vos dabas el ejemplo de Jesús, pastor, y es extraordinario porque en todo el ministerio de Jesús, él dejó muy en claro que él no hacía lo que a él le placía o le daba la gana, sino que lo que había oído, lo que había visto del Padre, lo que él sabía que el Padre le había encomendado hacer, él estaba haciendo. Por lo tanto, eso significa que si bien Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre aquí en la tierra, era como hombre, él manifestó una obediencia, y dice la Biblia, una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significa eso? Que aún Jesús teniendo potestad en determinadas circunstancias, él dijo, momento, si yo quisiera pediría legiones de ángeles ahora y mi Padre me las enviaría para que me librasen de todo esto. Pero no es lo que yo quiero. Aún cuando en Getsemaní él oraba por el padecimiento que estaba teniendo, él dice, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se sujetaba permanentemente a la voluntad del Padre y eso fue lo que le llevó a la victoria final. Esto quiere decir que cuando nosotros no depositamos nuestra confianza ni en nuestra capacidad, ni en nuestro talento, ni en nuestra inteligencia, ni en nuestra eficiencia, sino más bien nos sujetamos a la obediencia al Padre, entonces estamos con una victoria garantizada. El problema es cuando nosotros pretendemos añadir al plan y al propósito de Dios nuestro parecer, nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, nuestros criterios. Ahí es cuando empezamos a contaminar el propósito de Dios y es cuando empezamos a fallar. Por eso es que nosotros tenemos que entender que básicamente no está en nosotros, ¿cómo digo?, la capacidad natural de cumplir con el propósito de Dios. Sí tenemos la capacidad natural de obedecer a Dios y ahí está garantizada la victoria. Entonces, cuando entendemos que de parte de Dios tenemos un llamado, una visión, un llamamiento, nosotros tenemos que sujetarnos pura y exclusivamente a la obediencia a Dios y eso es lo que va a garantizar la victoria final. Muy bien, muy bien. Y es importantísimo esto, ¿no? Entender quiénes somos en Cristo. De hecho, al terminar el video, vamos a enviar una lista para los hermanos que están con nosotros aquí, para que entiendan quiénes son en Cristo Jesús, para que lo estudien, lo mediten y afirmen su identidad como hijos de Dios, ¿no? Tú no sos los bienes que posees, tú no sos la familia a la que perteneces, tú no sos el nombre que llevas, tú no sos lo que podés hacer, tú sos más que eso. Y es muy importante que entendamos quiénes somos en Cristo. Muy bien, Pastor Claudio, vamos para la excusa número 2, si la diapositiva me responde. Me juega la mala pasada, la diapositiva no quiere pasar. No. Se revela. Se revela. Ahí está, hay que tocarla con cariño. Excusa 2, ¿quién eres tú? Cuando Dios le responde y sacia su identidad, él comienza a preguntar quién es Dios. Es la segunda excusa de Moisés. Qué impresionante, ¿no? Moisés llega a decirle a Dios de esta forma en Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé?
Moisés luchó con la intimidad. Él no conocía a Dios lo suficiente para poder dárselo a conocer a las personas. Su relación con Dios era débil. La respuesta de Dios fue: yo soy el que soy. Soy cualquier cosa que tú necesites, dice el estudio, ¿no? Yo soy el que soy. Dios se da a conocer a Moisés como el gran yo soy. Y es interesante que después de su crisis de identidad se dio cuenta que no conocía a Dios. Y muchos de nosotros tenemos ese problema, Pastor Claudio. Nosotros a veces queremos enseñarle el camino a Dios a muchos y nosotros mismos no conocemos al Dios de nuestra salvación. El pueblo que conoce a su Dios, dice la palabra de Dios, se esforzará y actuará. Cuando uno conoce al Dios de la salvación nuestra, nuestras fuerzas se renuevan, nuestra fe se renueva, nuestra esperanza se renueva, el amor y la pasión aumentan, porque entendemos a quién servimos, lo conocemos en intimidad y lo damos a conocer a otros. No podemos presentar la persona de Jesús si no la conocemos, si no tenemos esa íntima relación con Él. Es importantísimo la intimidad con el Señor Jesús y conocer a ese gran yo soy que nos llamó de tinieblas a luz. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando uno tiene relación personal con Dios, cuando uno conoce a Dios, uno conoce al Todopoderoso. Y cuando uno conoce al Todopoderoso, sabe que no importa cuál sea el desafío o el enemigo al que tenga que enfrentarse, el Todopoderoso va a ser su respuesta, va a ser su apoyo, va a ser su empuje. Entonces, cuando Dios le dice, yo soy el que soy, le está diciendo, yo te estoy dando todas las garantías de que si vos haces lo que yo te estoy diciendo, todo va a salir bien. Ahora, está claro que la duda de Moisés venía principalmente porque no conocía a Dios, pero por otro lado también por ese desánimo, desaliento y entre comillas hasta cobardía de no querer enfrentar el desafío. Por eso cuando en el libro de Jeremías, allá por capítulo 9, dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Que yo soy Jehová. Cuando uno conoce quién es su padre, cuando uno conoce a su Dios, de hecho lo vemos con los niños. Porque mi papá es grande, mi papá es fuerte, mi papá todo lo puede, y mi papá, ¿no? Mi papá y mi papá. Cuando nosotros caminamos con Dios, conocemos a nuestro Dios, conocemos a nuestro Creador, entonces sabemos que Él es el Todopoderoso y que cuando Él está con nosotros, como dice la palabra, ¿quién contra nosotros, no? Amén, amén. Así es, así es.